Bendiciones, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de vosotros. Señor, en esta pequeña impartición, yo le traje un tema que en el mundo de la teología ha sido muy cuestionado y, y se han formado grandes debates, y es acerca de la ley y de la gracia. Hay varios grupos o varios abanicos de pensamiento que postulan de que todavía estamos en la ley. Hay otro grupo que postulan de que ya estamos en la gracia y que la gracia invalidó la ley, o que la ley todavía está por encima de la gracia. En esta pequeña oportunidad yo le traje una pequeña exégesis muy sistemática, es muy sistemática acerca de la ley y de la gracia. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el significado de la palabra ley. La palabra ley en el hebreo es Torah, y Torah significa instrucción, dirección y enseñanza. Eso es lo que significa la palabra ley, Torah. Y Torah está compuesta por tres conceptos: enseñanza, dirección e instrucción. Cuando nos vamos ahora al significado de la palabra gracia, la palabra gracia es dádiva. Y dádiva tiene que ver con regalo, con bondad o con favor inmerecido. Entonces, ya tenemos ambos conceptos. Ahora bien, vámonos primeramente a la Biblia. Y ahí es donde vamos a desarrollar este tema de manera sistemática. Y es que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de dónde viene la ley y de dónde viene la gracia. Ambos, tanto la ley como la gracia, provienen del Dios eterno. La ley, Dios se le entregó en el monte Sinaí a Moisés. La gracia, muchos postulan de que la gracia se manifestó a través del sacrificio de Jesús, pero cuando nos vamos a la Biblia, no vemos desde Génesis ya Dios está manifestando la gracia al hombre. ¿Por qué? Porque ya yo dije que la palabra gracia tiene que ver con regalo, tiene que ver con bondad inmerecida. Entonces, desde Génesis, desde que Dios comenzó a crear al mundo, eso es un favor, es una dádiva, es un regalo que Dios le estaba dando al hombre. Entonces, vemos que tanto la ley como la gracia provienen del Eterno. Ahora bien, en el monte Sinaí, eso te lo puede buscar en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que narra donde Dios le entregó las leyes, en plural, leyes a Moisés. ¿Qué pasa? Y es que cuando nosotros hablamos de las leyes o de la ley, hay un concepto que muchos no saben, y es que no hay una sola ley. Entonces ahí radica el problema, que no es una sola ley. En el monte Sinaí a Moisés se le entregó la ley moral. En Levítico vemos la ley social. ¿Qué sucede? La ley tiene 4 niveles. Dije, en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley que tiene que ver con los 10 mandamientos. Luego está la ley social. La ley social es el conjunto de reglas que Dios le entregó al pueblo para que se pudieran dirigir, para que pudieran levantar un gobierno, para que ellos mismos pudieran tener un gobierno. Después de la ley social, entonces
venía la ley sanitaria. La ley sanitaria consistía o consiste en los tipos de alimentos o en los tipos de animales que el pueblo podía ingerir o, o como muchos conocen o como la Biblia lo menciona, los animales puros y los animales impuros. A eso se le conoce como ley sanitaria. Luego de la ley sanitaria, entonces viene la ley sacerdotal o ley ceremonial, que tiene que ver con los ritos espirituales. ¿Cómo así? Tiene que ver con el culto. Tiene que ver con cuando un judío pecaba. Ustedes saben que cuando un judío pecaba tenía que presentarse al sumo sacerdote con un palomino, con un cabrito, con un cordero, algo para redimir su pecado. A eso se le conoce como ley ceremonial, ley sacerdotal o ley ritual. ¿Qué pasa? ¿Para quién Dios dio estas leyes? Dios se la dio, obviamente, al pueblo de Israel, con la intención de que el pueblo de Israel la enseñara a la humanidad. Esa fue una de las principales intenciones. Dios le entregó las leyes al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, pero con la intención de que los judíos enseñaran estas leyes universales. Porque acuérdense lo que Dios le dijo a Abraham: tu simiente bendecirá todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes eran santas y justas. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿dónde es que viene la confusión? La ley revelaba el carácter de Dios, el carácter santo, el carácter justo de Dios. Eso revelaba las leyes, el carácter de Dios. Las leyes revelaban el pecado, o sea, lo que alejaba al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. Entonces Dios le entregó las leyes al pueblo para que el pueblo supiera qué lo alejaba del eterno. ¿Por qué? Porque no matarás, no robarás, no adulterarás. Todo eso es pecado y todo eso aleja al hombre de Dios, porque Dios es un ser santo y puro. Entonces, las leyes revelaban el carácter de Dios. Dios buscaba a través de las leyes que el pueblo se mantuviera en santidad. ¿Para qué? Para que tuviera una comunión con Él poderosamente. ¿Qué más revelaba las leyes? Si nos vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Sin ley no hay pecado. Sin ley no hay orden. Sin ley no hay purificación. Entonces, la ley revelaba el pecado. La ley revelaba el daño. La ley te ponía un paro y te revelaba: mira, no puedes mentir. No puedes adulterar, porque eso no le agrada al Eterno. Y eso provoca que el Eterno se separe de ustedes. Entonces, por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque a través de las leyes el pueblo o el hombre o la mujer se iba a dar cuenta de su condición, se iba a dar cuenta de las tantas mentiras que hablaban, se iban a dar cuenta de lo tanto idólatra
que eran, pero a través de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes eran como un espejo, que tú te parabas frente y tú te mirabas tu condición. Entonces, por eso es que Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque la ley te revelaba, te pasaba como si fuera un escáner. Tú mira, tú hablas de mentira hoy, tú hiciste esto y esto. ¿Mm? Entonces, ¿qué más? ¿Con qué propósito el Eterno le entregó las leyes a su pueblo? Lo vemos también en el capítulo 3, versículo 20 del libro de Romanos. El mismo apóstol Pablo dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuchen bien. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ya no hay excusa. Ya no hay una excusa. ¿Por qué? Porque ya Dios te reveló que no le agrada. Ya Dios, ya el Eterno le está revelando qué no deben hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para que haya juicio debe de haber ley. Sin ley no hay juicio. O sea, a usted no lo pueden juzgar si no hay ley. La ley está para cumplirse. Ahora, cuando usted no la cumple, ahí entra el juicio. Ahí entra un juicio. No puede haber culpable si no hay una falta. Y no puede haber una falta si no hay ley. Entonces, la ley te revelaba, te decía tus faltas, te daba el conocimiento, te decía, mira, por eso Dios se apartó de ti. ¿Por qué? Porque murmuraste. ¿Por qué? Porque mataste. ¿Por qué? Porque adulteraste. Ya no hay excusa. Mira, yo te estoy mostrando cuál es tu condición para que te redimas y no lo vuelvas a hacer. Pablo habla claro en Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te decía a ti qué era pecado. La ley te decía a ti qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, no, porque la ley es mala. O sea, quieren poner como que la ley es una maldición. No, la ley no es una maldición porque dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 20, que la ley es amor. Pero ¿cómo así, Pablo? ¿Cómo tú me dices a mí en Romanos capítulo 5, versículo 20, que por medio de la ley es la multiplicación del pecado? Y después tú me dices en el capítulo de Romanos, versículo 3, capítulo 20, tú me dices a mí que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahora tú me estás diciendo en Romanos capítulo 13, versículo 10, que la ley es amor. Claro, la ley es amor. ¿Por qué? Porque Dios le entregó la ley al hombre, ¿eh? Para que el hombre se autoexaminara. Como dice el apóstol Santiago, examinad vosotros mismos. O sea, es como que, ok, Adán pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo le voy a dar un manual. Yo dije posteriormente que la palabra ley significa instrucción, dirección y enseñanza. O sea, yo lo voy a dirigir, lo voy a instruir y le voy a enseñar cómo regresar a la gloria. Y es por medio de la ley. Mira, no pueden hacer esto, no pueden matar, no pueden comer animales impuros, no pueden adulterar, porque esto lo aleja de mi gloria. Entonces le estoy presentando esto para que lo cumplan y yo pueda habitar entre ustedes, porque yo soy un Dios santo y justo y yo no habito en el pecado. Por eso Pablo dice que la ley es amor, porque Dios buscaba que el hombre se mantuviera en santidad, que el hombre permaneciera en sus estatutos para bendecirlo, para prosperarlo. Por eso Pablo dice que la ley es amor. Entonces no podemos justificar que la ley es mala. ¿Por qué no podemos justificar que la ley es mala? ¿Por qué no podemos? Porque es un error cuando decimos que la ley es maldita. No. Una cosa
es que el hombre no pudiera cumplirla. ¿Mm? Porque es imposible que Dios le dé algo al hombre con la intención y él sabiendo que el hombre no la iba a cumplir. No, no, no. Dios le entregó la ley porque el hombre tenía la capacidad de cumplirla. ¿Cómo así, varón? Claro, porque ¿qué fue lo que Jesús cumplió? Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió la ley. Y Jesús vino en carne para enseñarnos de que sí se podía cumplir las leyes. Ahora, de que el hombre no tuviera la capacidad, de que el hombre no tuviera en sí la herramienta, son otra cosa. ¿Por qué? Porque la ley, ¿quién fue que la entregó? Dios. ¿Y qué dice Timoteo capítulo 4, versículo 4? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, si la ley viene de Dios, y Pablo dice que todo lo que viene de Dios es bueno, entonces la ley no era mala. No, todo lo contrario. La ley era el camino. La ley era la instrucción, la enseñanza, para que el hombre caminara conforme al carácter de Dios. Ahora, que el hombre irresponsablemente no quiso caminar, son otra cosa, porque Jesús sí la cumplió. Y Jesús era un hombre que comía, bebía y tenía sentimiento como tú y como yo. Y cumplió, se sujetó a la ley. Porque dice que en él no hubo pecado. O sea, si la Biblia dice que en él no hubo pecado, fue porque no quebrantó un mandamiento de la ley. En los 35 o 33 años que Jesús duró en la tierra, no quebrantó ni un principio de la ley, dándonos a entender de que si nosotros tenemos la capacidad de cumplir la ley. Entonces, si en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. La ley viene de Dios. Primeramente, la ley contiene gracia, porque Dios se le entregó al hombre. O sea, Dios no tenía compromiso con el hombre. Y aún así Dios decide entregarle un manual para enseñarle, para direccionarlo y para instruirlo en el camino. Entonces vemos la bondad y la gracia de Dios aún en la ley. Entonces no podemos hacer una separación de la ley y de la gracia, sino que van de la mano. Y usted me dirá, pero ¿y qué ley fue que se abolió? Yo le dije que habían 4 niveles. Más adelante yo le voy a decir qué ley de las 4 fue que Jesús abolió. Entonces, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, que afirma que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios. Escucha Santiago dice que todo lo bueno y todo lo perfecto viene de arriba de Dios. Entonces, ¿de dónde vino la ley? De arriba de Dios, por lo cual es buena y es perfecta. Entonces, no podemos decir que la ley es mala, no, porque es antibíblico. Ahora, que el hombre no la cumpliera es otra cosa. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Aquí está hablando Pablo, ya después que Jesús fue crucificado. Pablo no dice que la ley era buena. Pablo no la invalida. Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, hablando en tiempo presente. Es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Pablo está hablando de la ley en tiempo presente. Pablo no dice porque la ley era buena. No, Pablo dice de manera que la ley a la verdad es buena. Pablo no está invalidando.
la ley, Pablo la está afirmando, que es que es santa y es justa. Es santa. ¿Y qué es santo? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado para Dios. O sea, la ley, Dios la apartó. ¿Para qué? Para el hombre. ¿Pero para qué? Para enseñarlo, para instruirlo y para direccionarlo. Escuche bien. Entonces, si Pablo dice que la ley es buena, es santa y es justa, entonces está diciendo que la ley está vigente. Y quizás me dirán, eso es Pablo que lo está diciendo, porque Pablo era fariseo de fariseo, porque Pablo estudió con Gamaliel. Pero vamos a ver, ¿qué dijo Jesús? Jesús en una ocasión dijo, porque yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La palabra aboliar significa quitar, significa anular. Él dice, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a dar ejemplo de que sí el hombre puede cumplir la ley. Y con este capítulo cierro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 3, versículo 31. Recuerde que le dije que era un tema sistemático. Por eso estoy dando los versículos despacio. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 31? Luego por la fe, escuche esto, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Escuche lo que dice Pablo. Si ustedes creen en Jesús, eso es fe, eso está perfecto. Ahora, ¿eso lo lleva a invalidar la ley? No, de ninguna manera, sino que nos lleva a cumplirla, porque Él nos dio ejemplo de cumplir los mandamientos. ¿O qué fue lo que dijo Jesús? Si verdaderamente ustedes son mis discípulos y me aman, guarden la palabra. ¿Y qué palabra? Cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, guarden mi palabra, si verdaderamente son mis discípulos y me aman, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que se conoce como la Torá, y la Torá es ley. Guarden la ley. Guarden la ley. Ahora bien, Dios, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, como Dios observó que el hombre no iba a guardar las leyes, le dio un sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús. De las 4 leyes, Jesús abolió la ley sacerdotal, la ley que tenía que ver con los sacrificios del perdón de los pecados. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote, y como Cristo cumplió la ley, ahora Cristo nos imputa de sus méritos. Y nos dice, bueno, como yo la cumplí y yo no pequé, cuando uno de ellos peque, yo ahora, bajo mis méritos y bajo el sumo sacerdocio, ahora Dios tiene gracia con ellos por medio de mi sacrificio. A eso se le conoce como la gracia de la salvación. Ahora ya usted no necesita, cuando peca, llevar un cordero o llevar un palomino al sumo sacerdote. Porque lo primero es que no hay templo donde llevarlo. Y lo segundo es que al único lugar que se llevaba una ofrenda por el perdón de los pecados era el templo, y estaba en Jerusalén. Imagínense yo que soy dominicano, si yo peco ahora, yo no puedo coger para Israel. Entonces, cuando Cristo murió, Cristo dijo, ahora la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora es para todo aquel que cree en mí. Entonces, ahora
Todo aquel que peca no necesita traer o cumplir con la ley ceremonial. Ahora yo soy el Cordero y ahora a través de mí ellos son perdonados. El Padre los perdona a través de mi sacrificio, a través de mis méritos. Porque ahora, como el sumo sacerdote era quien presentaba el sacrificio, y dice la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Ahora cuando pecamos, ahora Jesús levanta su sacrificio, sus méritos delante del Padre a favor de nosotros. Entonces, de las 4 leyes, la que Jesús abolió fue la ley ceremonial. La ley social, hay leyes específicas que es para el pueblo de Israel, porque tiene su cultura y tiene su nación. Ahora bien, la ley moral que tiene que ver, no matarás, no robarás, no cometerás adulterios, es para todo el mundo, es universal. ¿Por qué? Porque conforme a la ley seremos juzgados. Entonces, si decimos que ya no estamos bajo la ley, en términos general, entonces no puede haber un juicio, porque sin ley no hay culpable. Se necesita una ley para que haya un culpable. Entonces la ley sigue vigente y la gracia está sobre vosotros por medio de Cristo. Entonces nosotros, aunque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, tenemos que cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. Si verdaderamente ustedes son mis discípulos, cumplan las leyes. Pero vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo era el débil, yo era el que no podía, no era que la ley me condenaba, era que yo no podía. Entonces, Dios mandó a su Hijo por gracia y por misericordia. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Oye, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo nos enseñó de que sí se puede cumplir la ley moral. Entonces, ok, estamos en la gracia, pero aún seguimos pecando. Y si seguimos pecando porque hay ley, ¿qué ley? La ley moral, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Yo sé que en el mundo judío hay una rama que dice que hay 613 mandamientos. Eso le corresponde al pueblo de Israel. Pero a nosotros como gentiles y como cristianos nos corresponde guardar los 10 mandamientos, que Jesús lo resumió en 2. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu alma y con tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2, obviamente que si lo cumplimos los 8 que faltan. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robarle, no lo voy a matar porque lo amo. Entonces, ya para que quede claro este tema sistemático, lo que Jesús abolió fue la ley sacerdotal, porque ya ahora Él pasó a ser el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Su sangre ahora es nuestra ofrenda. Por eso dice la Biblia que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros contamos con los méritos de Cristo. Él nos imputó su justicia. Por eso dice la Biblia que Él se hizo pecado. Se hizo culpable. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. Entonces ahora nosotros nos presentamos delante del Padre con un sumo sacerdote, con un abogado llamado Cristo Jesús. Y a través de Cristo, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero yo sigo pecando porque hay ley. Pero Cristo, en su inmensa misericordia, consigue
el perdón delante de mi Padre o de nuestro Padre. Ahora, que usted peque, que usted se presente delante de Dios y que Dios por medio de Jesús le conceda bondad y le perdone los pecados, no quiere decir que usted no va a tener consecuencias. Sí, está bien. Dios le va a perdonar el pecado, porque lo único que perdona pecado es el Abba. Dios le va a perdonar el pecado, pero hay una consecuencia. Por eso dice la Biblia que no hay maldición sin consecuencia. ¿Por qué? Porque hablamos de gracia, de gracia, de gracia, pero también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Entonces, en la justicia de Dios entra que Dios es justo. Dios te va a perdonar, pero ¿y quién le paga tu falta? A la ley. Entonces ahí viene la consecuencia. Y yo no le llamaría consecuencia en sí. Yo le llamaría como una enseñanza para que a través de esa enseñanza no volvamos a cometer ese error. Entonces, al final, ¿qué quiero impartirle con esto? De que estamos bajo la gracia de Dios, pero tenemos que cumplir con los mandamientos morales que Dios estableció en su palabra. Porque eso era lo que Jesús enseñaba. No matarás, no engañarás, sean justos, no guarden raíz de amargura. El que antes en la ley, el que para cometer adulterio había que acostarse con la mujer. Ahora Cristo, para que el hombre no caiga, ahora le dice, no solamente, o sea, el pecado no se consume cuando tú te acuestas, sino ahora desde que tú lo piensas, evitando de que ese pensamiento se materialice. Escuchen lo sabio que era Jesús. Entonces, mis amados hermanos, no se dejen engañar. Estudien 4 leyes: ley civil, ley moral, ley sacerdotal y la ley sanitaria. 4 leyes. De las 4 leyes, Jesús abolió la ley de los sacrificios. Ya no hay que llevar un palomino, ya no hay que llevar un burro, ya no hay que llevar un caballo. No, sino que a través de los méritos de Cristo conseguimos el perdón de los pecados. La ley social, ya eso le corresponde a Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en Dominicana, hay leyes que no se pueden, sociales que no se pueden cumplir, de ley de Israel. Acá, la ley moral es universal. Todos estamos y tenemos que cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque si todavía hay pecado, es porque hay ley. Así que ya saben, estamos bajo la gracia del Cordero de Dios, estamos bajo la gracia y la bondad de Dios, que la gracia no se manifestó cuando Jesús murió, no, sino que desde Génesis lo vemos. Porque el simple hecho de Adán y Eva pecar y Dios vestirlo y darle una oportunidad, ya eso es gracia. El simple hecho de Dios haber ungido a David como rey, ya eso es gracia, porque tiene que ver con favor, tiene que ver con regalo que el hombre no se merece. Entonces vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que Dios manifestó su gracia. Ahora, que a través de Cristo se manifestara la gracia de la salvación es otra cosa. Cristo manifestó la gracia de la salvación, porque como el hombre no tuvo la sabiduría para cumplir la ley, entonces estaba condenado, estaba bajo la ley, porque la ley lo condenaba. Porque dice la Biblia que si solamente tú quebrantas uno, es como si tú quebrantaras los 10. Entonces, como el hombre no tenía la capacidad, no que la ley, no que no podía, no, que no tenía, es que no tuvo la capacidad. Porque dice la Biblia que la ley es amor y que todo lo que Dios da es bueno y es perfecto. Entonces, si la ley viene de Dios, es imposible. O sea, que es imposible, no hay lógica de que Dios diga, bueno, le voy a dar esto para que no lo cumplan y yo condenarlo. No. Es imposible que Dios diga, le voy a dar esto para que no lo cumplan y yo condenarlo porque no lo cumplieron. Entonces, eso no es justo. Entonces, Dios no sería justo. Y dice la Biblia que todo lo que Dios da es bueno y es perfecto. Y Pablo dijo
que la ley es santa, es buena y es perfecta. Que el hombre no tuvo la capacidad para cumplirla es otra cosa, porque Cristo vino en carne y la cumplió. Por eso dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, a enseñarle a ustedes de que sí, ustedes tienen la capacidad para cumplirla. Pero Dios, en su inmensa misericordia, sabiendo que el hombre no lo iba a hacer, entonces le puso un atajo a ponerle a Cristo como el sumo sacerdote. Ya dije que ley es enseñanza. Te voy a enseñar qué me agrada y qué no me agrada. Instrucción, te voy a instruir a caminar. Y dirección, ¿a instruir a qué? Te voy a direccionar a la santidad. Así que espero que este estudio le haya sido de mucha edificación y que lo sigan estudiando. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo dejan en los comentarios. Shalom Adonai.